Abrazo mi fe porque quiero paz. Abrazo mi fe para comenzar. Anhelando un cambio en mi ciudad y tener mi encuentro personal con Jesús que amo. Abrazo mi fe para amar. Hola hermanos, bueno, continuando con esta serie A la luz de mi fe, en este que sería el tercer capítulo, voy a tocar un tema que el solo título es polémico, porque lo titulé En el Islam no hay salvación. Lo primero que quiero aclarar es que en ningún momento pretendo hacer un comentario anti-islámico o anti ninguna creencia fuera de la cristiana católica, porque nosotros los católicos, nosotros los cristianos no estamos llamados a juzgar ni a condenar, sino a evangelizar. Y cuando uno evangeliza es el individuo en su libertad el que decide a quién seguir, en quién creer, qué practicar. Les voy a comentar qué fue lo que me inspiró a mí leer o hacer este audio sobre En el Islam no hay salvación. Fue la lectura que correspondía al día 6 de octubre del año 2014, que es el año que estoy haciendo esta grabación, del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Esa lectura dice lo siguiente, me permito por favor citarla. Dice así: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Abro paréntesis, recordemos que la palabra evangelio es buena nueva. Todo lo que se enseñe, que lleve a Dios, que lleve a una salvación, uno lo puede interpretar como un evangelio. Lo que pasa es que nosotros los cristianos creemos en un solo evangelio y es el anunciado por Cristo, la buena nueva, ¿no? Continúo, cierro paréntesis. Dice San Pablo, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero, y aquí presten mucha atención, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlo en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Eso me hizo, inmediatamente cuando hice esta lectura, me hizo recordar la historia del Islam. La historia del Islam con el profeta Mahoma. Recordemos, yo no soy un especialista en el Islam, ni mucho menos, pero recordemos, voy a mencionar dos elementos importantes. El primero, el profeta Mahoma señala, afirma que el mismo arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel aquel que le anunciara a María, bueno, la concepción del Mesías, el arcángel Gabriel que meses antes le habría anunciado a Zacarías que vendría Juan el Bautista, el arcángel Gabriel, uno de lo que se conoce como el mensajero por excelencia de Dios, ese mismo arcángel Mahoma señala que se le aparece y le da una nueva, digamos una nueva interpretación o una traducción de lo que serían las Sagradas Escrituras. Hasta allí uno pudiera preguntarse por qué Dios, a través del arcángel Gabriel, se le aparecería a un ser humano posterior a Cristo, cuando nosotros los cristianos conocemos y entendemos y enseñamos que ya no hay más ninguna verdad revelada, o sea, ya no hay más nada que revelar. Después de Cristo se acabaron las profecías desde el punto de vista de anunciación de un mensaje de salvación. En Cristo está la salvación misma. Ahí ya yo tengo una pequeña gran diferencia y yo diría que irreconciliable, es decir, nada en el mundo, quizás a mí y a nuestra fe, pudiera hacernos creer que bueno, sí, que es que faltó algo, que entonces la caja de Gabriel se lo dijo a Mahoma. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el Corán en ningún momento se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y mucho menos como Dios, sino sí se reconoce como un gran profeta. De hecho, yo he escuchado personas que hablan del Corán y dicen que en el Corán se menciona inclusive más a Jesús que a Mahoma. Se le reconoce como un profeta extraordinario, seguramente en la línea de lo que es creer en Dios. Pero hay una diversidad terrible. O sea, vamos a un breve resumen. La caída de los ángeles, según se dice en el libro La mística ciudad de Dios, de Sor María de Ágreda, la caída de los ángeles se da precisamente
cuando Lucifer y un tercio de los ángeles del cielo se rebelan ante tres verdades que les da Dios. La primera, que iba a crear al hombre. La segunda, que el hijo de la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre, o sea, Dios se haría hombre. Y la tercera, que era que María sería la madre de Dios y por ende madre de todos los ángeles y todo lo creado. Nosotros, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que Cristo, cuando vino al mundo, él nos dijo, él dijo muchas veces: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dijo: yo soy camino, verdad y vida. Fuera de mí, prácticamente, o fuera de Cristo, no hay salvación posible. Entonces ahí yo diría una palabra quizá un poquito más fuerte, pero es absurdo pensar que en el Corán, que no se reconoce a Cristo como Salvador o como el Hijo de Dios o como Dios mismo, puede haber una salvación. Y aquí voy a ir cerrando la idea para no confundir. La salvación es de Dios, no es de lo que yo diga, no es ni siquiera en términos generales lo que pueda decir cualquier persona ilustrada en la fe, cualquier teólogo. La verdad es la salvación es de Dios. Hay una historia muy bonita de Santa Teresa de Jesús, de una persona que se había suicidado. Esa persona se subió a un puente, se lanzó y cayó en un río y se ahogó. Y Santa Teresa, en un éxtasis, en una conversación con Jesús, ella afirmaba que esa persona, oye, lástima que se había condenado, que se cuenta que se condenó porque era un suicida. Y Jesús, en su amor infinito, le dice: Teresa, Teresa, entre el puente y el río estaba yo. Es decir, entre el puente y el río estaba mi misericordia. Por eso, la salvación, aunque muchos quieran decir que en el Concilio Vaticano II se dijo que la salvación estaba en cualquier parte, en cualquier creencia, eso no es cierto. Vamos a ir centrando las ideas. Lo primero, la salvación fuera de Cristo no existe. Cristo es camino, verdad y vida. Camino de salvación, verdad de salvación y vida eterna. ¿Okay? Entonces nadie se va a salvar, ni siquiera nosotros mismos diciéndonos cristianos católicos, y quizás ya la tenemos más difícil. Nadie se va a salvar sin reconocer a Cristo como Salvador. Ahora, eso no quiere decir que nadie se vaya a salvar dentro del Islam en sí mismo. Si una persona se aferra a su creencia islámica o judía o una secta de cualquier tipo, y en un momento de misericordia que Dios le dé, inclusive minutos después de su muerte, que Dios le revele la verdad y la rechace, y esa verdad es Cristo, pues obviamente esa persona no se va a salvar. Hay otro pasaje que quizás refuerza un poco lo que estoy diciendo, que es en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas. eh, hay un pasaje muy hermoso que dice: estén preparados. Es el título de eso, ¿no? Está en el capítulo 12, a partir del versículo 35. Y terminaría lo que les quiero decir en el 48. Pero habla de un administrador, que un rey de repente deja una persona administrando sus bienes, se va de viaje y cuando regresa pues ve si el administrador rindió frutos o no, o fue abusivo con sus empleados o no. Pero entonces señala esto: puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Y entonces empieza a maltratar a los sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse. Llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se pueden fiar. Después añade: este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Aquí podemos meternos nosotros, inclusive los cristianos católicos. Porque así como yo digo que en el Islam no hay salvación, puede ser que en la fe cristiana católica tampoco, y puede ser que en el cristianismo protestante tampoco, y puede ser que en el judaísmo tampoco. Porque no es lo que decimos creer lo que nos va a salvar, sino lo que nosotros hacemos con esa creencia. Si nosotros conocemos la verdad, y vaya que los cristianos católicos la conocemos, y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y aún así no practicamos las obras buenas, pues nuestro juicio, por así decirlo, va a ser un poco más severo, porque mucho se nos dio y mucho se nos va a pedir. Pero aquí agrega el evangelista, dice así: en cambio, si es otro que sin saber algo que merece azotes, y pues hizo algo malo, recibirá menos golpes. Es decir, aquí voy un poco a contextualizar la idea. Un niño que nazca en un país totalmente musulmán islámico, con una formación islámica donde nunca se le habló de Cristo en ningún momento de su vida, pero ese niño tiene una vida ejemplar, adora a Dios,
porque es el mismo Dios que nosotros adoramos, es una persona caritativa, practica el bien, pues sencillamente lo que le faltaría es conocer a Cristo, nada más para salvarse. Esa revelación de Cristo probablemente en esta vida no la vaya a tener si sigue rodeado en ese ambiente totalmente islámico. Pero en el momento de su muerte, que quizás muchos protestantes difieren de esto, pero nosotros los cristianos sabemos que sí, porque inclusive nosotros creemos en el purgatorio como un dogma de fe y que Dios nos da oportunidad hasta el último instante que se pueda, porque hasta el último segundo que sea posible, va a hacer todo lo posible por salvarnos. Después de nuestra muerte, quizás a ese joven le va a pasar como al joven rico, se va a encontrar frente a Cristo y le va a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y probablemente Dios le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, amarás a Dios, todas las cosas. Y le dice, bueno, pero es que yo he practicado todo eso. Y quizás Jesús le diga en ese momento, bueno, lo que te falta es reconocerme como tu Salvador. Conoce el sacrificio que yo hice por ti de venir al mundo, de padecer, de ser crucificado y morir por ti. Y si el joven ante eso acepta su amor y lo abraza, pues entrará. Y si el joven en cambio lo rechaza y dice, no, pero es que tú no eres más que Mahoma, o tú no eres más que, tú no eres Dios, pues obviamente no entrará. Eso son un poco, insisto, lo que quiero decir no es una radicalización, sino que nosotros a nosotros no nos debe dar pena decir que solo en Cristo está la salvación. No nos debe haber vergüenza decir eso. Porque yo creo que el sacrificio de Jesús merece algo más que considerarlo como una alternativa más. O sea, Jesucristo, Dios se hizo hombre. Eso es como que un ser humano se haga una cucaracha. Aunque Dios jamás lo diría así, por supuesto, eso lo digo yo. Se haga una cucaracha y conviva con la cucaracha y después se deje pisar por alguien por morir como una cucaracha, por salvar a la cucaracha. En el caso, o sea, Dios se hizo hombre, que hay una distancia infinita entre lo que es Dios y el hombre. Nosotros inclusive estamos por debajo en majestuosidad, en voluntad y en poder y en inteligencia de los ángeles. Y aún así Dios ha dado tanto amor por nosotros para que nosotros lo consideremos una opción, una alternativa. El demonio tentó a Dios, a Jesús lo tentó y Jesús nos enseñó cómo vivir sin pecado. Jesús, por eso es el nuevo Adán. Jesús fue el que se mantuvo fiel a su Padre hasta el final, al igual que nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, sí, reitero, en el Islam no hay salvación mientras se conserve como Islam, es decir, mientras no se reconozca a Cristo. Pero puede ser que nosotros los cristianos católicos también la tengamos muy duro, porque como decía Jesús, quizás las prostitutas, los publicanos, inclusive los samaritanos, que sería el equivalente a lo que hoy dijéramos indigentes, personas que cobradores de impuestos, la misma prostitución que prevalece hoy en estos tiempos, que todavía existe, esas personas sumidas en un pecado muy grande, son las personas que supieron reconocer a Dios en su momento, lo tuvieron presente, lo supieron reconocer y supieron aceptar su amor y su perdón. Quizás nosotros hoy también la tengamos más difícil porque probablemente los tengamos como más se nos ha dado, como se nos ha dado más verdad y más amor, más se nos va a pedir. Entonces tenemos que tener cuidado con el solo hecho de decir, bueno, es que somos cristianos católicos y en nuestra fiesta es la única salvación, ya no tenemos el cielo ganado. No, lo tenemos más difícil porque tenemos que cumplir el legado de nuestro Señor Jesucristo, que es dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Ya quedará de cada quien aceptarlo o no. Insisto, sin condenar, sin juzgar, sin menospreciar y sin dejar de demostrar amor inclusive a aquellos que rechacen el amor del Evangelio y de la fe. Al final lo que Dios quiere es que todos nos salvemos y Dios verá cómo salvarnos a todos. Luchará por la salvación de cada alma. De eso no lo dudemos nunca. Lo importante es que reconozcamos y le demos potencia y poder a nuestra fe cristiana y católica. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,
Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño,